Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, los evangelios sinópticos, vemos que hay una especie de trato personal de Jesús con las personas que vamos recorriendo a través de su ministerio. Que Jesús no habla tanto con grandes multitudes, sino que antes bien tiene un trato particular con las personas, directamente y cara a cara. Por ejemplo, como es el caso de Nicodemo o el caso de la mujer samaritana. Otro detalle importante en el Evangelio de Juan es que hay una marcada tendencia a resaltar las dos naturalezas del Hijo, de Jesús, tanto como que es verdadero Dios, como así también que es verdadero hombre. Y esto lo hace en contra de las herejías que reinaban en los tiempos, los primeros siglos de la iglesia, por supuesto que aún se mantienen, pero este era el contexto entonces de la iglesia juanina, a la que el apóstol escribe su carta. Además, en este evangelio es notable el contraste que Jesús constantemente hace con las comprensiones judaicas, con la interpretación que los mismos judíos tenían de la Biblia, de la palabra de Dios, la llamada Torá. En primer lugar, Jesús se presenta como él siendo mayor que la Torá, o el que la lleva a cumplimiento. Para los judíos no había nada más importante en el mundo, en la vida, que la Torá, porque era la misma palabra de Dios. Pero así también Jesús viene a decirles que Él es mayor, o que la Torá en Él encuentra cumplimiento. Además, Jesús le dice que Él es el verdadero templo. Entonces, estos dos son realmente unos golpes muy bajos para los judíos, quien tenían en la Torá y en el templo al centro de su vivir, el centro de su vida. No existían sin el templo y no existían sin la Torá, sin la ley. También Jesús les dice que Él es mayor que la nube de gloria. Ellos se jactaban porque Dios lo había guiado con esta nube de gloria. Pero Jesús viene a decirles que Él es mayor que esto. Al mismo tiempo, Jesús es el que trae cumplimiento a las fiestas. El domingo pasado estudiamos la fiesta del Hanukkah. Bueno, pero en este caso, Él es el que trae cumplimiento a todas las fiestas judías. Y todo lo que se hacía en ellas, todos los rituales, nos enseñaban y nos anticipaban lo que había de acontecer con Él como Mesías. Por último, y una cosa de las que más tiene relación también en nuestro texto, es que hay una participación de los discípulos de Jesús en las cosas celestiales. Hay un énfasis marcado que Jesús comparte con los creyentes, con los que son de Él, los beneficios de una vida divina, de la vida abundante. Ellos, los discípulos o creyentes, son hechos unos con el Padre por medio del Hijo, quien es uno con el Padre. En cuanto al Evangelio de Juan como un libro narrativo, podemos ver que está dividido casi que en tres grandes secciones. La primera de su ministerio público, del capítulo 1, con esta gran introducción sobre el Logos o la palabra encarnada, ahí con Juan el Bautista en el desierto, hasta el capítulo 12. La segunda parte es este gran discurso de despedida que Jesús dice frente a sus discípulos antes de que comience la tercera parte, que es la narrativa de su pasión, muerte y resurrección en los capítulos 18 al 25. Esta parte del discurso de despedida es muy propia del Evangelio de Juan. Y de hecho es notable cómo tantos capítulos de todo el Evangelio los ocupa para esta parte, o cómo el evangelista se centra en esta parte. Esta también es la parte o la porción en la cual estamos enfocados en el Evangelio de hoy, que corresponde al capítulo 14. Entonces estamos al principio del discurso de despedida de Jesús, antes de iniciar con la etapa de su pasión, muerte y resurrección. Aquí tenemos, para entender un poco en qué parte del Evangelio estamos en términos narrativos, tenemos más o menos una división en capítulos de los sucesos del Evangelio de Juan. En el capítulo 12 tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y también el anuncio de su muerte. En el capítulo 13 vemos a Jesús lavando los pies y anunciando la traición de Judas y la negación de Pedro. Esto, como vemos, ya es parte de nuestro discurso de despedida, por eso está en un color gris oscuro. La entrada triunfal en Jerusalén, el blanco de celebración, Jesús como el Mesías, pero después lentamente su tiempo en este mundo se va tornando cada vez más oscuro. Entonces en el capítulo 14 tenemos
esta parte del discurso de despedida donde Jesús se proclama como el camino, la verdad y la vida, y también promete la venida del Espíritu Santo. Capítulo 15, la vid verdadera. Capítulo 16, habla sobre la obra del Espíritu Santo, y también que en la tristeza de los discípulos que estaban pasando angustias junto con Jesús en el Getsemaní, esa tristeza se convertirá en gozo con la venida del Espíritu. Finalmente, capítulo 17, la oración sumo sacerdotal de Jesús, donde Él ora por sus discípulos, intercede por los suyos delante del Padre en su gran obra de mediador o de sumo sacerdote delante de Dios. Finalmente, y cada vez más oscuro, el capítulo 18, tenemos el arresto de Jesús y su juicio delante de Pilatos y los gobernadores y las autoridades judías y romanas. Y finalmente, el capítulo 19 de Juan nos relata la crucifixión y muerte de Jesús. Todo vuelve al blanco, todo vuelve a la normalidad y vuelve a ser tiempo de fiesta, cuando en el capítulo 20, por supuesto, Jesús resucita entre los muertos y se aparece a las mujeres primero y luego a sus discípulos entregándoles el Espíritu Santo, aquel que había prometido. Finalmente, en el capítulo 21 tenemos este periodo de 40 días en el cual Jesús le siguió apareciendo a sus discípulos y hizo, por ejemplo, el gran milagro de la pesca milagrosa y también hizo su última aparición. Nuestro texto en el día de hoy se presenta entonces en estos tiempos oscuros, donde Jesús está en los tiempos previos a ser entregado y finalmente crucificado. Posiblemente estamos hablando de la misma noche en la que Jesús fue entregado, ahí en el aposento alto reunido con sus discípulos previo a irse al Getsemaní. Y como estos eran tiempos oscuros, tiempos de mucha angustia y mucho dolor, no solo para Jesús, sino también para sus discípulos, nuestro texto forma parte de un capítulo que está puesto allí por Juan y que nos relata específicamente con una función que es la de traer consuelo. Así, el capítulo 14 de Juan sirve como consuelo para los discípulos ante su inminente partida. Este capítulo está dividido en dos perícopas o dos porciones de texto, Juan 14, 1 al 14, que es nuestro texto de hoy, y Juan 14, 15 al 21, que será el texto para el domingo que viene. Entonces, estos dos textos forman una unidad y hablan o tienen el mismo trasfondo, pero hoy nos vamos a estar enfocando en esto que Jesús dice, o en estas palabras de consuelo que dicen que no se turbe su corazón. Dice un comentarista luterano que en la segunda parte del discurso de despedida, Jesús anima a sus discípulos a tener coraje y fe y les anuncia las consecuencias positivas de su partida. La función de esta parte es la de consolar a los suyos. Ahora hablemos de qué tipo de textos. ¿Se acuerdan que en el domingo anterior estábamos tratando Jesús como buen pastor en una especie de alegoría? Ahora, en esta ocasión no tenemos una alegoría, sino lo que tenemos es una forma literaria del tipo discurso de despedida o testamento, ¿no? Ya entendemos que Jesús se está yendo, por eso decía el capítulo 13 de Juan, el primer versículo, ya inaugura esto que va a suceder en los capítulos siguientes, diciendo, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Versículo 33, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. 36, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, Pedro, pero me seguirás después. Finalmente el versículo 14, capítulo 14, versículo 2, en nuestro texto dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Vemos el lenguaje claramente de despedida donde Jesús está informando o comunicando a sus discípulos que Él ya pronto no estará más con ellos, sino que los va a abandonar porque tiene que seguir con su camino vuelta al Padre. Un discurso de despedida tiene las siguientes características. Es una especie de sumario de la vida de alguien que está por morir. Es un recuento de experiencias compartidas. Es como compartimos recuerdos. ¿Se acuerdan cuando hicimos aquel viaje? ¿O se acuerdan cuando estuvimos en Galilea? Y ese tipo de experiencias. También es una predicción del destino del orador como del auditorio, de sus seguidores. Generalmente pesimista. Entonces, en su despedida, el que está dejando el testamento, el que está hablando, dice, bueno, esto me va a pasar de ahora en adelante, esto es lo que se viene, y se vienen las cosas malas, y también esto les va a pasar a ustedes, conforme a ustedes son como mis seguidores, ¿no?
Entonces, así como le sucede al maestro, también a los discípulos, ¿no? Bueno, esto también es característico de este tipo de escritos. Y también al final hay una instrucción sobre los pasos a seguir. Bueno, entonces, sabiendo entonces que no nos va a ir bien o que esto va a pasar cuando me vaya, entonces esto es lo que deben hacer. Y finalmente hay una entrega de paz. Bueno, vayan, se viene dura la mano, pero bueno, vayan en paz y hagan lo que tengan que hacer de ahora en más, pero confiados. Básicamente, eso es lo que sucede en este tipo de textos de discurso de despedida, ¿no? O testamento. Hablando del contexto de cuándo sucedió esto, dice Juan 13:1 que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Ya tenemos otro indicio de otra fiesta que se estaba celebrando en el momento en que sucede también nuestro texto, que sucede en el capítulo 14, pero que está conectado en el orden cronológico con el capítulo 13, ¿no? La fiesta de la Pascua suena tal vez más conocido, ¿no? Esta sí, a diferencia del Hanukkah, no fue una fiesta instituida por los judíos, sino que es una de las 3 fiestas de peregrinaje, conocida como fiesta también de la primavera. Fue instituida por Dios mismo en el Éxodo, capítulo 12, en el contexto de la muerte de los primogénitos antes de cruzar el Mar Rojo. Implicaba un ritual en medio de una comida o una cena, ¿no? Llamada Seder, y debía funcionar como recordatorio del orar salvífico de Dios de generación tras generación. Es para que los que vivieron eso se lo cuenten a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos, y a los nietos y a los tataranietos, y así todo el pueblo de Dios no se debería olvidar nunca de cómo Él los libró de la mano de los egipcios. Es una fiesta que dura 7 días. En este año 2020 se celebró del 8 al 16 de abril. ¿Y qué es lo que se celebra? Bueno, como dijimos, la gran celebración en el contexto de la fiesta de la Pascua judía tiene que ver con la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. El Seder o Cena Pascual. En el marco de la fiesta de la Pascua, que llevaba muchos días, un momento muy importante en esta fiesta era, por supuesto, la comida. Vaya casualidad, la comida es uno de los momentos más importantes. Entonces, en esta comida no era como un sentarse a la mesa 15 minutos, comer y cada uno a su casa, sino al contrario, tenía todo un ritual, esta cena pascual. Primero comenzaba con el encendido de las luces, las velas. También había primero una bendición de los alimentos llamada Kiddush. Luego se traía una primera copa de vino, que en total durante la cena serían 4, llamadas Kiddushim. Luego venía la parte del lavado de manos, urhatz, el partir el pan ácimo o pan sin levadura, y ahatz. Luego venía una segunda copa de vino, llamada o conocida como la copa de redención. Luego venía una parte en la cual se hacía una especie de relato o narrativa sobre la salida de Egipto, llamada Haggadah. Luego venía la cena propiamente dicha, donde comían el cordero asado. Finalmente, una acción de gracias por la cena, una oración de acción de gracias por la cena, la lectura de un salmo llamado el Jalel y la bendición al final. Estas eran más o menos las partes de todo el ritual de la cena pascual judía. Ahora, recordando un poco los relatos de nuestro texto, ¿cuál de estas partes se parece más a los que sucede en nuestro texto? El encendido de luces, la bendición de los alimentos, será el lavado de manos, será la comida, la cena, será el relato de la salida de Egipto, la acción de gracias por la cena. ¿Qué piensan por ahí en casa? ¿Cuál de estas partes se parece más a los acontecimientos relatados en nuestro texto? Bueno, tal vez a uno le suena la cena, ¿no? Porque la cena dice, bueno, claramente hay una identificación en la última cena donde Jesús deja o instituye el sacramento del altar para que nosotros comamos y bebamos. Pero claramente eso tiene que ver o está relacionado con otra situación, como decimos, donde Jesús instituye el sacramento. Pero nuestro texto en particular, que sucede antes de la cena, en realidad está ligada con esta parte del relato de la salida de Egipto, del llamado Haggadah. Veamos en qué consistía este Haggadah. El Haggadah de Pesaj
o el relato de la cena pascual. En esta parte de la cena, el jefe del hogar debía proceder a contarles a sus hijos los eventos de la Pascua, tal como Dios mandó en Éxodo. Se llamaba Hagadá. Además, la tradición cuenta que el padre de familia no solo contaba una historia, sino que también respondía a las preguntas de sus hijos. Es como una especie de entretenimiento, digamos, para no hacer todo el año lo mismo. Entonces, ellos, por tradición, instituyeron esta forma de que en lugar de que solo el padre hable, que vengan los niños con ciertas preguntas para hacerle, y entonces se daba esta especie de diálogo de pregunta y respuesta. El Hagadá, entonces, es un relato o narración de los sucesos del Éxodo. Y usualmente habían 4 niños que hacían las preguntas y ellos interpretaban como diferentes papeles. Uno hacía del sabio, aquel que quiere saber más. Otro hacía del sencillo, aquel que no entiende mucho las cosas. Otro hacía de un malo, o como de alguien que viene de afuera, que no entiende mucho, no cacha mucho lo que está pasando, se desidentifica con la cena. Finalmente está el pequeño, aquel que es tan ignorante que no sabe ni siquiera qué preguntar, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces el sabio preguntaba, por ejemplo, ¿por qué los judíos celebramos estos ritos? El sencillo o el humilde decía, ¿de qué se trata todo esto que se ve en la cena? El malo decía, ¿por qué ustedes los judíos celebran esto? Como cuestionando. Y el pequeño, bueno, para el pequeño siempre el padre era el que formulaba la pregunta, en lugar de él. Entonces, esto era una especie de tradición entre ellos, ¿no? Esto es como cuando nuestros abuelos nos contaban las historias acerca de sus hazañas, de cuando ellos eran jóvenes, y las cosas divertidas que le pasaron, o tal vez algunas historias memorables, ¿no? Que lamentablemente hoy en día se está perdiendo mucho debido a la gran conectividad que hay. Entonces los chicos ya de repente no quieren escuchar a otras personas porque se aburren, porque prefieren estar jugando en sus computadoras o en los celulares, que son más entretenidos, ¿no? ¿Cómo competir siendo un abuelo con una de las últimas películas de Hollywood, ¿no? Imposible. Sin embargo, qué precioso y qué gratos momentos uno o aquellos que tienen memoria de estos se vivían cuando se ponían a escuchar las historias de nuestros abuelos y aquellos personas mayores que tenían mucho para enseñarnos, ¿no? Entonces vemos aquí también que hay una conexión con nuestro texto. Jesús habla durante la noche de la cena pascual, el Pesaj, y él funciona como el padre de familia y sus discípulos como los hijos que hacían las preguntas. Entonces, esta situación que se veía en la tradición judía la estaban encarnando el mismo Jesús con sus discípulos. Y eso es lo que sucede en nuestro texto. Entonces teníamos a Tomás preguntando, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Felipe diciendo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Judas, Tadeo, porque no era el Iscariote, preguntando, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿A qué discípulo identificarías con el sabio? ¿Con qué discípulo identificarías al sencillo? ¿Y con cuál identificarías al malo o al malvado o aquel que es extranjero y que está para cuestionar? Bien, esto no es a ciencia cierta, pero suena mucho a que en primer lugar el que hace del sabio es Felipe. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta, con eso estamos bien, ¿no? Como que él sabe, ¿no? Él le va a decir a Jesús lo que tiene que hacer, más o menos. Bien, el sencillo en este caso sería Tomás, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Con un tono más humilde. En cambio, Judas, tal vez en su ignorancia, o no con un mal corazón, tal vez, pero sí denota una cierta alejamiento de esto al decir, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? No entiendo cómo funciona esto, básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos identificados a cada uno de los discípulos con estos niños en la tradición judía. El cuarto niño, aquel pequeño, tal vez podemos identificarlo en alguna parte del texto donde sucede esto de que Jesús simplemente afirma o enseña cosas sin que a veces alguien le pregunte algo, ¿no? Donde a veces parece que se adelanta a ellos. Bueno, en esta situación el mismo lector puede
puede introducirse a sí mismo como el niño que no sabe preguntar y que nada más se dedica a escuchar y decir, bueno, Señor, yo callo porque no, ni siquiera sé qué preguntar. Si pregunto, pues, tal vez quedo en vergüenza como quedaron los otros discípulos que sí preguntaron. Mejor tú dime nomás lo que tienes para enseñarme. Y tal vez Juan está usando esta como estrategia para ponernos a nosotros ahí en ese lugar. No sería realmente algo muy descabellado. Este texto también nos presenta algunas preguntas, ¿no? Es un texto que nos está preparando, sí, para el tiempo de la ascensión, porque Jesús se va y se va con su Padre, ¿no? Pero las dos preguntas que seguramente se hacían sus discípulos en ese momento y que también podemos hacernos nosotros es, si Jesús se va del medio de nosotros, ¿qué pasará con nosotros? Y otra es que, ¿de qué nos sirve a nosotros que Cristo se vaya? ¿Por qué se va? ¿Hay al caso algún propósito con su vida? ¿No se puede quedar a vivir con nosotros? ¿Recuerdan cómo María Magdalena, por ejemplo, se agarró a Jesús resucitado y Jesús le dijo, no, todavía me tengo que ir al Padre, pero voy a volver? Algo similar. El tema de nuestro texto. El tema de los 2 domingos siguientes estará entonces, como dijimos, en la ida de Jesús, en su salida, en su éxodo de este mundo para retornar a los cielos. En el calendario litúrgico, los domingos anteriores teníamos la mirada puesta hacia atrás, en la resurrección. Cómo el resucitado se proclama como nuestro buen pastor, nos hace también recordar que él mismo se ganó este derecho habiendo muerto y resucitado y habiendo dado su vida por nosotros y ganado a su pueblo para dirigirlo, para guiarlo. También recordando el texto más hacia atrás, donde Jesús aparece a los discípulos de Maús y les recuerda, estas son mis heridas de la cruz. Entonces, siempre la mirada en los domingos anteriores estaban hacia atrás. La cruz y la resurrección, la cruz y la resurrección. Ahora, la mirada en nuestros textos cambia y estamos enfocándonos hacia el futuro, una mirada hacia adelante, su ascensión y su segunda venida. Entonces, desde el cuarto, este domingo, hasta el sexto domingo después de Pascua, nos preparamos para Pentecostés, para luego de la ascensión de Jesús, el envío del Espíritu Santo. Entonces, pero antes, entre el quinto y el sexto domingo, está el día de la ascensión de nuestro Señor, donde Él sube, recordamos que Él sube a los cielos. Y esto, en este caso, en este año, ese festival lo celebraremos el jueves 21 de mayo. La partida de Jesús, por supuesto, hace que los discípulos se pongan tristes. Y es como nosotros. ¿Cómo lidiamos ante la partida de un ser querido? Imagínense, ellos habían dejado todo, padre, madre, hermano, familia, tal vez esposa o quién sabe, amistades, ¿no? Para seguir a Jesús. Y ahora Jesús le dice, bueno, me tengo que ir, ha llegado el momento, la verdad es que fue un gusto, pero bueno. Y aquellos que hemos vivido largas despedidas familiares, sabemos de lo que esto significa y cuántos sentimientos encontrados hay, ¿no? Muchas veces, incluso cuando los familiares parten para hacer un buen camino, sin embargo, igual nuestro corazón se siente. ¿Y qué decir cuando un ser querido parte de este mundo, ¿no? Más aún, ¿no? Ya no lo veremos hasta el día de la resurrección. Es en este contexto, en este marco, que Jesús sabe cómo se sienten los suyos ante su partida. Y por eso Él los consuela, diciéndoles, no se turbe su corazón. Crean en mí. Nuestra trivia antes de continuar. La primera dice, la fiesta judía que se llevaba a cabo durante los sucesos de nuestro texto es A, el Pesaj o fiesta de la Pascua, B, Hanukkah o fiesta de las luces, C, Sukkot o tabernáculos, D, Purim o fiesta del gozo, E, las fiestas patrias. Esta está fácil. Hanukkah era el domingo anterior. En este domingo tenemos claramente una alusión a la fiesta del Pesaj o la fiesta de la Pascua judía. ¿Verdadero o falso? ¿La Pascua judía o Pesaj fue instituida por Dios en el Antiguo Testamento? ¿Es una fiesta que los judíos copiaron de los egipcios para recordarles su derrota? ¿Consistía de una cena donde solo participaban los adultos? ¿Incluía una comida especial, un cordero asado, hierbas amargas y panes sin levadura? La primera vez que se celebró fue con Moisés en el libro del Génesis.
Es la primera fiesta que anticipó el sacramento de la Santa Cena, donde el pueblo de Dios del Nuevo Testamento come de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdadero o falso? Bien, la primera, verdadera, fue instituida por Dios. Por lo tanto, no es algo que se copiaron los judíos de los egipcios para recordarles en su cara la derrota, porque ni siquiera fue obra de ellos, así que fue Dios el que los liberó. Entonces la segunda es falsa. Tampoco consistía de una celebración, una cena que solo participaban los adultos. Recordemos que los niños también, en toda la familia estaba involucrada. Incluía una comida especial, un cordero, hierbas amargas y panes sin levadura, verdadero. La primera vez que se celebró fue con Moisés, verdadero. En el libro de Génesis, falso. Fue en el libro de Éxodo, entonces esto es falso. Es la fiesta que anticipó el sacramento de la Santa Cena, donde el pueblo de Dios del Nuevo Testamento come de Jesús, que es el Cordero de Dios. Esto es verdadero. Durante la cena, durante el Seder, había una parte del ritual llamada Haggadah, la cual consistía en que el padre de familia contaba sus hazañas de cuando era joven, con el fin de que sus hijos sigan su ejemplo. Unos niños contaban la historia a los demás para hacerlo más divertido. El jefe del hogar relataba a su familia los sucesos del Éxodo, recordándoles que fue Dios quien los liberó de los egipcios y los salvó. La familia invitaba a un extranjero a que les dijera cómo debían vivir, especialmente sobre las cosas que Dios no dejó claras en su palabra. ¿Qué piensan? Bien, claramente el relato de la Pascua no tenía que ver con las hazañas de los judíos, o con el padre de familia, o de la madre, o de quien sea, o de sus grandes líderes. Ni siquiera es una gran historia sobre Moisés. Así que la primera no es. Tampoco es un agregado a la cena para hacer partícipes a los niños y que esta cena sea algo más divertido. No, porque fue instituido por Dios mismo. Y el propósito de Dios era que el jefe de la familia, el jefe del hogar, relatara los sucesos del Éxodo para recordarles que Dios mismo fue quien nos liberó de los egipcios y los salvó, para que ellos puedan confiar en este Dios, que tiene poder para derrotar incluso a los imperios más fuertes del mundo. Tampoco entonces una familia invitaba a un extranjero que les dijera cómo debían vivir, especialmente sobre las cosas que Dios no dejó claras en su palabra, aunque esto es muy común hoy en día. Cuando dejamos entrar o invitamos a los extranjeros en la televisión o en los celulares en el momento de la comida, incluso escuchando sus consejos y dejando que nos digan cómo vivir. Pero nada de eso. Por eso la respuesta correcta, como dijimos, es la C. La función de los textos de Juan 14 es advertir a los discípulos de los peligros que vendrán cuando se halla Jesús, enseñarles lo necesario para que ellos tengan herramientas suficientes para liderar a la iglesia una vez que Jesús haya ascendido a los cielos, consolarlos con la promesa de que si bien Él se va, así también volverá y se quedará para siempre con su iglesia, consolarlos con la promesa de que es necesario que se vaya, porque así les preparará un lugar en los cielos. Tanto C como D son correctas. ¿Qué piensan? Bien, tenemos algunos textos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, donde se advierte a los discípulos de los peligros que van a venir, pero no es el caso de nuestro texto. Tampoco Jesús está dándole las herramientas y las armas a sus discípulos para que ellos continúen con su obra, sino que Jesús mismo es quien sigue con su obra hoy en día, aunque lo hace, por supuesto, a través de sus siervos. Pero no son ellos los encargados ahora de decidir el futuro de la iglesia, sino que Jesús mismo usándolos a ellos como instrumentos, ¿no? Sí tiene como propósito, como dijimos, consolarnos. Consolarnos primero con la promesa de que si Él se va, también volverá y se quedará para siempre con su iglesia. Y finalmente consolarnos con la promesa de que es necesario que se vaya, porque así nos preparará un lugar en los cielos a cada uno de los que creen en Él. Entonces, la E, tanto C como D, son correctas.